Empezar el programa, avisamos que esto está hecho con la idea de que puedan dejar de fondo el audio y hacer cualquier otra actividad, ya que vamos a estar exponiendo un tema, pero no hay que verlo necesariamente. Ahora sí, empezamos. Konnichiwa, Gaby desu. Watashi wa Joeru desu. Watashi tachi ga issho desu. Yamete Yamete kudasai. kudasai. La violencia en los videojuegos. Ya hace unos cuantos años que se viene hablando de este tema en muchos medios de comunicación, sobre todo en la TV, que es donde más se los demoniza. A muchos de nosotros nos encanta zambullirnos en algunas de las tantas excelentes historias que tienen los videojuegos, ya sea Final Fantasy, por sus personajazos carismáticos y entrañables, su excelente historia que te rompe el cerebro, o bien por su narrativa, o bien por sus waifus. Como hay otras personas que se pueden sentir más atraídas, quizá por la dificultad de los juegos de From Software, que son juegos que exigen a sus jugadores aprender de sus mecánicas y pulirlas a fondo, porque si no querés que el jefe más básico te viole unas 50 veces hasta lograr matarlo, como le pasó a mi amigo Gaby con el Pontífice Sullivan, que le pegó semejante baile que casi abandona el juego. Por suerte lo convencí de que no. También está la saga Nier, con el Nier Automata o el Nier Replicant, que son juegos muy recientes. Está muy fuertemente ligado a la narrativa, y eso es algo que se suele hacer en los JRPG, ¿no? Que tengan una narrativa muy fuerte y se le dé mucha importancia a la narración. Tienen personajes impresionantes, muy carismáticos y con unos diseños de no puedo decir, es lo que tengo en la mente, etc. Igual de la saga de Nier vamos a hablar en otro podcast más adelante, así que tranqui, no nos queremos spoilear. Quizá prefieran jugar algo más tranquilo, como algún FIFA o eFootball, como se llama ahora. Aunque ahora que lo pienso, no sé si son tan tranquilos. Sobre todo si jugás online o con amigos. Esos partidos se pican, ustedes saben que se pican. De amistosos tienen el nombre nomás. Eso sí, son muy entretenidos. Te entretenés mucho. También tenés, por ejemplo, estos juegos de PvP tipo League of Legends. En el caso de que no te importe mucho perder tu vida social y tu humanidad mediante estos amigables chats, donde lo más obvio que vas a leer son elogios ricos hasta tu señora madre, ¿no? Cositas lindas que te dicen sobre tu madre, sobre tu abuela y sobre tu lora y tu hermana también. De mientras podés ir desinstalando el LOL y automáticamente respawneás en tu casa, donde te tomás un frasco de Stus, así recobrás la humanidad perdida por haberte acercado a este juego, el LOL. Últimamente vengo escuchando demasiado, tanto en medios masivos como la TV o mismo en YouTube, a personas súper infuriadas pero mal, prácticamente rasgándose las vestiduras, explicando por qué nadie debería jugar videojuegos. Y lo hacen todo muy convencidos, como si jugar te diera algún tipo de mononucleosis aguda o algo por el estilo. Es un tema que si bien no se lo escucha tanto, todos los días, cada tanto hace su aparición, sobre todo en la televisión argentina. En la TV de nuestros amigos de Yanquilandia y por mucho estos días de parte de Manuel López Obrador con Nintendo. Sí, impresionante, ¿no? Estos tres países son ejemplos porque son los que más estuvimos analizando y escuchando. Y la realidad es que cuando más intentamos entender qué es lo que critican, más confuso se vuelve todo, porque es que realmente no hay ningún punto como base para la crítica, o sea, solo se repite el mismo discurso prefabricado que se usa en los noticieros y noticias del país, del norte, obviamente ya sabemos todos de quién estamos hablando, con las mismas falencias argumentales y con toda la nula información que tanto los caracteriza, con toda la desinformación posible. A ver, tal como decir que todas aquellas personas que jueguen a cualquier shooter, sea el Call of Duty, sea el Doom, sea cualquier juego con un mínimo de violencia,
Según estos periodistas, vos corres el riesgo de volverte alguien violento si llegás a jugarlos. Te volverías una especie de paria, ¿te imaginas eso, no? Una especie de paria de la sociedad a quien la demás gente buena debería evitar. Literal, así es como nos ven, o sea, literalmente. Pero ¿cuánto de razón tienen en todo lo que dicen, no? O sea, me pregunto. Por un lado tenemos al Doom, una serie de videojuegos de disparos o shooter en primera persona que su narrativa gira en base a un soldado espacial no identificado que lucha contra hordas y hordas de demonios y no muertos del inframundo y la Tierra con un arsenal de armas más que interesantes para su cometido. Pero ahora bien, el gameplay se centra en literalmente masacrar a sus enemigos, que son demonios, de las formas más variopintas posibles y con todo el frenetismo posible que te pueda proporcionar el juego. Y sumándole increíbles OSTs o Original Soundtracks, en inglés obviamente, ¿no? Odio un poco decirlo en inglés, pero bueno, entiéndanme. Que le dan aún más dinamismo y profundidad al juego. Y provoca al jugador o jugadora una compenetración absurdamente increíble. Lo que conforma de manera general un juego entretenido para ser jugado por horas y horas. Y bueno, evidentemente sin bajar la intensidad, convirtiendo... Este es el tema, ¿no? Convirtiendo la violencia en el punto central de la narrativa y jugabilidad del Doom. Pero... ahora que lo pienso, quizás... nos vendría bien jugarlo a todas aquellas personas que vivimos con estrés postraumático de la facultad, ¿no les parece? Tipo, el trabajo y desvaríos de la vida misma. O sea, está bueno un Doom después de que pasa algo, ¿no? Tipo, te desestresás un ratito. Está piola, me parece a mí. Pero me pregunto, ¿cuántas miles o millones de personas alrededor del mundo lo juegan? Y que yo sepa no se volvieron violentos o violentas. Es más, personalmente conozco gente a la que le encanta el juego, al punto de viciar días enteros si pueden y son más buenos que Lassie. No sé si lo conocen, Lassie es un perrito súper bueno, ¿viste? Ok, no les convencí este título, por ejemplo, vamos con otro. El Call of Duty. Este seguramente todos lo conocen. La gallina de los huevos de oro de Electronic Arts, EA. Junto con el FIFA, que bueno, no vamos a explicar de qué se trata, ¿no? Para aquel o aquella que no lo conozca, es un shooter, primera persona, con un gameplay de disparos en el que hay que encadenar kills o bajas, como quieras llamarlo, para ganar puntos y así acceder a mejores formas de hacer bajas, más llamativas, más vistosas y variadas. Y el tema es que es casi igual al Doom, solo que el Doom es mejor. Y es bastante gráfico y explícito. Pero a ver, volvemos a lo mismo. Son juegos que hacen de la violencia su gameplay y temática principal. O sea, el Call of Duty cuando empezó se trataba de la Segunda Guerra Mundial, después medio que se fueron a la mierda con el espacio y qué sé yo, pero bueno, eso es otra cosa. Les hago una pregunta. Si fuese algo tan descabellado de ser jugado, algo tan aberrante, ¿no creen que sería prohibido a nivel global, tanto este como el Doom? Pero esto es un problema casi exclusivamente de Occidente. Es acá, de este lado del planeta, tanto donde los medios ponen el foco en que los videojuegos te vuelven violento y paradójicamente es en Occidente donde se producen casi todos los de esta temática, o sea, la mayoría de juegos ultraviolentos se hacen acá, en el norte. Y ya que estamos, voy a agregar un dato más que interesante al análisis. ¿Sabías vos, mi estimado o estimada oyente, que hay un videojuego simulador del tipo shooter? O sea, del mismo que venimos hablando, Doom, Call of Duty, ¿no? Shooter. Que introduce al jugador en un mundo ficticio en el que se toma protagonismo mediante el gameplay en el ejército de los amigables Estados Pacíficos de América. Que destaca por tener una gran sensación de realismo y fluidez. Y fue desarrollado en conjunción por su gobierno y el ejército o la agencia de inteligencia, no estoy bien seguro de eso, pueden chequear igual. El objetivo detrás del desarrollo de este juego no es otro que incentivar a los jóvenes y algunos no tan jóvenes de este país a que se unan al ejército y aprendan a tirotearse con otra gente y así ensanchar sus filas, que las tienen bien filosas. En este caso sí puedo decir que es bastante turbina la intención,
qué hay detrás del videojuego, ¿no? Y cómo planean llevar a cabo su reclutamiento, digo. Y por último ejemplo, obviamente, voy a poner al GTA, pero vamos a hablar desde nuestra perspectiva, de cuando éramos peques o pendejos, así, guachines, ¿viste? Guachines. En tiempos remotos, para el que no sabe o la que no sabe, existía algo llamado ciber e íbamos bastante. Era de las cosas más comunes de hacer, ya que muchos de nosotros no teníamos el dinero para comprar una PC, y mucho menos una consola. Y lo primero que hacías era cuando entrabas al ciber, obviamente, era jugarte algo, ¿no? Obviamente un GTA, un Counter Strike y demás juegos multi, o creo que se le decía online, no, pero online no viene. Bueno, no importa, era juego entre los pibes de ahí, del ciber, todo piola ahí entre nosotros. Pero la Nación del Fuego atacó. El problema venía cuando algún adulto se ponía al lado nuestro a mirar cómo jugábamos. Y la frase típica que se escuchaba era: ¿pero cómo es posible que los chicos estén jugando cosas tan violentas? Como si por jugar algo de todo eso algo cambiase en tu cerebro y, no sé, automáticamente te volvieses un dictador a lo Corea del Norte. Anda a saber qué es. La verdad, jamás entendí esas mentalidades. Eso sí, es muy cómico que estas personas jamás en sus vidas se quejaron de que sus hijos o sus hijas vieran películas como Rambo, John Wick, no sé, Duro de Matar, y el epítome de todas, obviamente, La Masacre de Texas. Que más sangre y más gore, o sea, desmembramientos, es casi imposible de poner una película como lo hicieron en esta. Y permítanme hacer un pequeño agregado y va a ser otra pregunta. ¿No les resulta raro? Pero posta, ¿no les resulta raro de todo este tema que muchas veces que sucede algún hecho trágico, ya sea en el país del norte, como en cualquier otro país en realidad, siempre hay alguien que le echa la culpa a los videojuegos, siendo que las idiosincrasias que manejan en estos países en cuestión son absolutamente destructivas para sus habitantes? Me explico. Jamás se le echa la culpa a lo que realmente la tiene. En muchos casos, como los gobiernos corruptos e instituciones corruptas, problemas severos de la psiquis o psicoideología, pero de esto jamás, ¿no? Obviamente. Solamente tirar los desechos malolientes al otro molino, ¿saben a lo que me refiero? Y a los pocos días se termina olvidando el incidente en sí, y luego diciendo lo más fácil de todo. ¿Y qué es? A ver, díganmelo ustedes. Eso mismo, los videojuegos tienen la culpa. Pero por otro lado, ¿qué hay de los videojuegos japoneses? Porque tenemos al mundillo de los juegos japoneses, papá, que realmente están en las antípodas de lo que son los juegos occidentales. Los nipones no solamente son aclamados por crear videojuegos como Final Fantasy, Dark Souls, los Nier, ya sea Automata, Replicant, el que venga, Silent Hill, Resident Evil, o como se debería llamar, Biohazard, pero bueno, que son juegos ya legendarios, obras maestras y de culto, y que ahora encima ya tienen remakes y la remake de la remake, o sea, imagínense. También son aclamados por crear videojuegos para el disfrute de la familia, family friendly, como por ejemplo Animal Crossing, Splatoon, Pikmin y el Super Mario, papá. Nos criamos jugando al Mario y no lo jugamos solos, Una ranchada en casa de amigos o en casa propia, dependiendo de la economía, y las viciadas que nos pegábamos con un Family que ahora que tienen Play 5 y qué sé yo no saben, pero la Family, los gráficos que tenían eran espectaculares. Díganme, ¿cuántos de ustedes se criaron o por lo menos recuerdan con cariño el haber jugado con el fontanero bigotón? ¡Mamma mía! Posta, díganme, ¿cuántos de ustedes se criaron jugando estos juegazos japoneses? Creo que ninguno de estos juegos les hayan violentado la mente o los hayan vuelto loquitos. Más bien todo lo contrario. Seguro que les alegró el día haber podido jugar a todos estos títulos y segurísimo que todo aquel que hoy en día los siga consumiendo, porque en definitiva ese es el concepto por el cual se rige o se regía Nintendo al hacer juegos, para que toda la familia pueda entretenerse, divertirse, pasarla bien, disfrutar en conjunto o cagarse a piñas con tus amigos, pero bueno, eso es otra cosa.
En sí, los videojuegos japoneses toman una dinámica totalmente distinta. Inclusive aquellos que contienen violencia, porque culturalmente tienen otra filosofía de vida, que es muy distinta a la occidental. Y con muy distinta digo muy distinta. Es un giro de 180 grados o de 360 o de 490, no sé. Es otro nivel. Pero bueno, eso ya va para otro podcast. Entonces, toda esta discusión de los videojuegos que generan violencia, que no sé, que en serio creen que es así, yo creo que está más claro que no. Si una persona es violenta es porque esa persona es violenta, qué sé yo, por los padres o porque le pasó algo, no sé. Esa persona es violenta y no significa, no tiene nada que ver con los videojuegos. Hay gente que no juega videojuegos y es violenta igual. Entonces, dígame, ¿a qué llamamos violencia en los videojuegos? ¿Acaso en las películas de consumo diario no hay violencia? Bajas, muertes, ya sea dentro de cámara o fuera de ella. ¿Acaso si le quito el efecto de sangre a un videojuego deja de ser violento y se vuelve automáticamente apto para el consumo de toda la familia? A ver, poniendo un ejemplo. Si el Assassin's Creed le quitamos la sangre, las animaciones de asesinato, las cinemáticas donde hay gente muriendo en tus brazos, o si en el Ghost of Tsushima aplicamos el mismo ejemplo, ¿acaso deja de ser violento realmente? ¿Cuál es la discusión real acá? ¿Ser explícito y ser violento no es lo mismo? ¿Se puede ser violento sin ser explícito o es necesario no ser explícito para no ser violento? O sea, si hay un alienígena, ¿no? Imagínense esto, imagínense lo siguiente. Si hay un alienígena y le pintamos sangre verde en lugar de sangre roja, ¿deja de ser explícito o deja de haber violencia porque se le está quitando o se le está cambiando el color o algo por el estilo? No sé, mirá, me parece un poco demasiado ridículo, ¿qué te puedo decir? O te tiro otra, no sé. O un robot al que se le rompen, sacan las extremidades. ¿Acaso no se lo está desmembrando? Ah, pero claro, boludo, no, sí, olvídate. Pasa que no estoy entendiendo cómo en lugar de chorrear sangre, está chorreando sangre, ya no es mal violento y ahora entiendo. No, entendí todo, vieja, estoy re loco. A ver, otro ejemplo. King Kong le arranca la cabeza a Gojira Mecha, o Gojira Mecha, no sé cómo se dice Mecha, y la exhibe como un premio, pero en Yu-Gi-Oh sale una gotita de sangre y ya hay que rehacer toda la serie. Déjenme seguir bajando un poquito más, ¿no? Déjenme seguir divagando, pero un poquitito más. Es que la cosa se pone interesante. Hay juegos donde los personajes villanos desaparecen luego de haber sido vencidos o asesinados. Acá podés poner efecto de tiro. Pero claro, simplemente desaparecen. O sea, se transforman en una especie de nube negra y va desapareciendo muy suavemente en el aire. Pero seguís bajando. O sea, no deja de ser una baja. ¿O no? ¿O me equivoco? Digo, para avanzar tenés que eliminar enemigos. Los estás eliminando, capo, los estás matando. Dibujala como quieras, es lo mismo. Entonces, de vuelta, ¿qué es la violencia? Pensala vos, mi queridísima o queridísimo oyente. ¿Mostrar sangre de color rojo es violencia? Mostrar vísceras. En el Crash Bandicoot, por ejemplo, ¿no? Cuando tocas una TNT, que es una cajita roja, o una cajita verde, que es de nitroglicerina, explota, Crash sale volando y quedan los ojitos ahí. Y es muy gracioso, ¿no? Ahora decime una cosa. ¿Qué pasa en la vida real si te explota un TNT o una granada en medio de la jeta? ¿Sabés lo que pasa? Si vas a tener un reviaje astral de que no volvés nunca más. Pero en el Crash Bandicoot sigue siendo un juego familiar, ¿no? O sea, es un juego de toda la familia. ¿Sí o no? Entonces los juegos están ahí. Por su cuenta no hacen nada. Por algo necesitas un joystick para jugarlos. O no sé, un teclado y un mouse, lo que sea. Si nosotros no apretamos botones, no pasa nada. Son entretenimiento, que necesitan de una intervención para que haya un desarrollo y un avance. O sea, si nosotros no jugamos, el juego por sí solo no se juega. A menos que sea uno de esos juegos de celulares que los pones en automático. Pero no es el caso. Nosotros somos quienes elegimos qué jugar y cómo. Si te pinta jugar un God of War, vas a tener indefectiblemente violencia y sangre.
y dioses y tetas. Pero si querés jugar un Sonic, vas a tener que abrirte paso entre los personajitos estos que te obstaculizan, pegándoles o girándolos, no me acuerdo bien cómo era. En este caso ya no es tan obvio, ¿no? Pero existe la violencia, pero no la sangre. O sea, estás arrasando con todo a tu paso, pero como no hay una sangre, no hay un personaje desmembrado, simplemente desaparece, no se considera violento. O quizá quieras jugarte un juego de carreras, que literalmente chocas a otros autos, como el Daytona, ¿no? Que te haces volar el auto para todos lados, pero bueno, tranqui, no ves al conductor muriéndose, entonces no es violento. Claro, la violencia en este caso está totalmente camuflada, como en los juegos de Mario Bros, donde si te pones a pensar, ni se te cruza la idea de que estás golpeando a un amigo, aplastando enemigos, literalmente. Ahora sí, la cuestión no es sobre la violencia, sino cómo los medios quieren hacer ver esa violencia, que influye en nosotros, supuestamente. Que por más que parezca algo tan estúpido, es algo sumamente importante, porque hay demasiada gente que tiene una opinión muy volátil y cree fervientemente que lo que les dicen en los medios es todo verdad, sin importar lo que digan. Entonces, perdón, quiero hacer un paréntesis. Todo lo que dicen en los medios está todo arreglado, o sea, antes de entrar al aire está todo guionado y ya saben lo que van a decir, o sea, les explico por si no sabían. Volviendo al tema, ¿por qué es que se habla de esto? ¿A quién le conviene que se hable de esto? ¿Quién o quiénes son los grandes beneficiados de este marketing tan obsceno en contra de los videojuegos? ¿Cuántos videojuegos conocen que sean violentos, pero como no muestran sangre, o por lo menos sangre roja, esos videojuegos pasan a formar parte de ser apto para todo público? O viceversa, ¿no? Que es un juego retranqui, pero tiene un poquito de sangre, ya son para mayores de 800 años. En fin. Esto fue Yabete Kudasai. Pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Suscríbanse, denle like. Hasta la próxima. Chau, chau.